Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesús. En esta tarde, entonces, vamos a iniciar nuestro estudio de los jueves y vamos a estar tocando un tema que, dicha las circunstancias en las cuales el mundo está viviendo, nuevamente ha cobrado un poco de fuerza a un tema que ya se había dejado, no nosotros, sino en muchas denominaciones, en muchas congregaciones, en muchas iglesias a nivel del mundo entero. Se había dejado de hablar de una de las doctrinas fundamentales dentro del cristianismo. Dentro del cuerpo doctrinal, hermanos, de la vida cristiana, del cristianismo como tal, una de las doctrinas fundamentales que alberga la esperanza de nuestra fe, por la cual hemos sido salvados, hemos sido redimidos por medio de la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, es acerca de la segunda venida del Señor. Amén. Es una doctrina fundamental, es una doctrina básica que todo creyente debe estar arraigado completamente, hermanos, en esta verdad bíblica que nos habla del retorno de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, hermanos, aquí a la tierra por su pueblo. Ahora, lamentablemente, les tengo que decir esto lamentablemente porque aparte de que se ha dejado de hablar por muchos años dentro de las congregaciones acerca del retorno de Cristo, no en todas obviamente, hay honrosas excepciones donde hay iglesias que siempre han girado su predicación en torno a la segunda venida del Señor, pero hay iglesias que se enfocaron más en las cosas de este mundo y dejaron de hablar, hermanos, de la segunda venida porque lamentablemente se han introducido, como ya el Señor había hablado, había profetizado en Mateo capítulo 24, y también los apóstoles como Pedro, como Pablo, como Judas, habían profetizado de que en medio de la iglesia se meterían falsos maestros que harían mercadería de los cristianos, harían mercadería de los discípulos y arrastrarían a los discípulos tras de sí. Pablo los describe como lobos rapaces, los describe como falsos apóstoles, como obreros fraudulentos, y le da muchos apelativos a estos falsos maestros, falsos doctores que se habrían de introducir dentro de la iglesia del Señor. Así que, dicho sea de paso, en estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, algo que habría de caracterizar el fin de los tiempos sería el engaño, el error. Eso es algo fundamental que nosotros tenemos que estar muy atentos. Por eso en un inicio les decía que no nos creamos todo lo que escuchamos o todo lo que vemos o todo lo que leemos. Hay que estar apercibidos y sobre todo hay que pedir al Señor discernimiento. Amén. Para probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Porque lo que habría de primar en el fin de los tiempos, en el fin de esta era, sería el error, el engaño y la mentira. Entonces, y esto no solamente en el mundo, sino que sobre todo dentro del pueblo mismo del Señor. Y esto, hermanos, lo podemos nosotros ver, lo podemos palpar día a día en medio nuestro, en la generación que nos ha tocado vivir, cómo se han introducido dentro del pueblo del Señor tantos falsos profetas, tantos falsos maestros, tantos falsos apóstoles, ¿verdad? La apostasía de la iglesia está llegando a niveles inimaginables. Está llegando, hermanos, ahora hay de todo, ¿verdad? Hay hasta apóstolas. El pastor dejó de ser pastor, ahora es un apóstol y su esposa ahora es la profeta. Y se han metido y se han introducido infinidad de doctrinas y una serie de cosas, hermanos, que definitivamente no vienen de parte de Dios ni están respaldadas por las Sagradas Escrituras. Por eso, hermanos, nosotros para poder estar seguros si lo que hacemos o lo que creemos está correcto, tenemos que estar completamente empapados y escudriñando con la ayuda del Señor la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Tenemos que ser por eso un pueblo sabio y entendido. Y la única manera de poder ser un pueblo sabio y entendido, que es lo que Dios quiere, es por medio de la palabra del Señor. Por eso que Moisés le dijo al pueblo de Israel que Dios les había dado mandamientos, decretos, les había dado, hermanos, estatutos, leyes que harían la diferencia del pueblo de Israel con el resto de las naciones. Y cuando los otros pueblos vieran y oyeran estos mandamientos, estas leyes que el Señor había dado a su pueblo para que su pueblo viviera conforme a ellas, dirían: este pueblo verdaderamente es un pueblo sabio y entendido.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar y desear, ser un pueblo sabio y entendido. Entonces, estos falsos maestros lo que han hecho, hermanos, es dejar a un lado una de las doctrinas fundamentales dentro de la iglesia, dentro de la cristiandad, que es la segunda venida del Señor, porque va en contra de sus teologías, en contra de sus propósitos personales, de sus anhelos personales, que lo único que quieren es enriquecerse en este mundo, negociar o hacer mercadería, hermanos, de la fe de la gente para beneficios personales, enriquecerse, hermanos, por medio de trasquilar a las ovejas, hermanos, su dinero, porque lo único que les interesa es eso, el dinero de la gente, a la gran mayoría. Entonces, a ellos no les conviene hablar de la segunda venida del Señor, no les conviene hablar del retorno de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos quieren y están enfocados en que los cristianos tengan su mirada puesta solamente en este mundo. Pero, gracias a Dios, hermanos, todo lo que está pasando ha servido y nos está enseñando muchas cosas. Yo la vez pasada le hablé de cómo esta pandemia, este virus, tiene mucho que enseñarnos. Tiene mucho que enseñarnos, mis amados. Todavía no hemos acabado. Yo les di solamente algunas pautas. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué otras cosas más me puede enseñar esta pandemia, qué puedo aprender yo de este virus que está afectando al mundo entero, que lo ha paralizado, que lo tiene en cuarentena, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender. Pero una de las cosas lindas, hermanos, de que al margen del sufrimiento, del dolor, que no es nada lindo, al margen de todo esto, podemos rescatar nosotros, hermanos, lo que está aconteciendo en medio de la iglesia del Señor. ¿Y cuál es lo lindo? De que nos ha llevado nuevamente a muchas congregaciones, a muchos pastores, los está llevando nuevamente a buscar del Señor, a muchos cristianos otra vez, hermano, está haciendo que los cristianos vuelvan nuevamente en una búsqueda personal y dejar esa vida religiosa de solamente de las congregaciones, de un culto de domingo o un sábado, sino para que ahora vivamos una vida verdaderamente en comunión con Dios. Y aparte de eso también nos está enseñando muchas cosas, hermanos, de que la vida cristiana va más allá de un culto de domingo. Nos está enseñando a que tenemos que regresar, hermanos, a las Escrituras. Y yo un día, y siempre les hablé y nuevamente les hago recordar que la iglesia del Señor comenzó en casas, en familias, muchas veces, y habría de terminar sus días, hermanos, en esta era, en este sistema, en este mundo, también en casas. Así que ahí se terminarán los locales, se terminarán, hermanos, los megatemplos y tantas cosas que hoy el ser humano, por orgullo personal y por orgullo ministerial y por orgullo denominacional, el que menos hay una competencia en quién tiene la congregación más grande, quién tiene el templo más grande, con capacidad para 1,000, para 2,000, para 10,000, para 20,000 personas, quién tiene la membresía más grande, etcétera, etcétera. Es una competencia, hermanos, a nivel mundial entre los ministros. Pero hoy esos megatemplos, hermanos, se han quedado vacíos. Se han quedado vacíos. Porque Dios nos quiere enseñar de que la iglesia no es un templo, no es un local. El templo ahora somos nosotros en forma personal y en forma cuando nos reunimos, ya sea en una casa, ya sea en un parque, ya sea donde nos reunamos. Esa es la iglesia, ese es el templo. El templo del Señor no es más una estructura. Algo que se ha hecho demasiado énfasis en todos estos tiempos, hermanos, preocupados en construir edificios y construir cada cosa y gastar millonadas ahí, en vez de sostener a la verdadera iglesia, en vez de edificar y construir la verdadera iglesia, que son los creyentes. Entonces, hay mucho, hermanos, de las cuales nosotros tenemos que aprender, y hoy, con todo lo que está sucediendo a nivel del mundo, no solamente acerca de esta pandemia y el COVID-19, sino con todas las cosas que están aconteciendo, como, hermanos, cadenas de más de 20 volcanes se han activado a la vez la semana pasada, los terremotos que están habiendo, las señales en los cielos que están sucediendo, los rumores de guerras y tantas cosas, hermanos, que en poco tiempo están aconteciendo a esta humanidad, ha llevado a que muchos cristianos y que muchos pastores nuevamente vuelvan, hermanos, a las Escrituras y comiencen a hablar acerca del fin de los tiempos. Y una de las cosas que caracteriza el fin de los tiempos o que marca el final de este siglo, de esta era, es justamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Recuerden que hay dos venidas. La primera venida ya se efectuó hace aproximadamente 2000 años atrás, pero el Señor, hermanos, vino como siervo sufriente. Él vino a pagar el precio por el rescate de nuestra vida, vino a pagar el precio para la redención de nuestros pecados, por eso que murió en la cruz del Calvario, fue crucificado, muerto, sepultado, pero que resucitó al tercer día entre los muertos. Y Él regresó, hermanos, a la presencia, a la gloria de su Padre, pero hizo una promesa que volvería nuevamente por nosotros. Ahora, hoy hay muchos cristianos, pastores, maestros, que están volviendo a hablar nuevamente acerca de esto, de la segunda venida del Señor. Y yo quiero hacerle recordar, o por lo menos quiero hacerle entender algo. Lamentablemente, aún en lo que reguarda a esta doctrina fundamental en la vida de la iglesia y en los cristianos, se ha transgiversado lo que es la venida del Señor. Incluso ahí se ha colado, hermanos, diríamos así, una falsa enseñanza que lamentablemente se repitió tanto que hoy se ha hecho, diríamos así, la doctrina oficial de muchas denominaciones y de muchas congregaciones a nivel mundial. Y vamos a estar desarrollándolo poco a poco para entenderlo. Por ejemplo, si usted escucha predicaciones de muchos predicadores en las redes sociales, en YouTube, etcétera, etcétera, y tal vez aún en sus congregaciones de las cuales ustedes provinieron, porque cada uno de nosotros venimos de diferentes congregaciones y denominaciones, lo que mayormente se habla para la vida del cristiano es acerca del arrebatamiento. Es una palabrita que usted va a escuchar mucho, ¿verdad? Ya viene el arrebatamiento de la iglesia, y viene el arrebatamiento de la iglesia, y viene el arrebatamiento de la iglesia, y todo gira alrededor del arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia. Pero no dicen la venida del Señor. Si usted lee las Escrituras, usted no va a encontrar, hermanos, que la esperanza de la iglesia es el arrebatamiento. Y espero que usted me diga, lo vamos a ver, porque no es que ese evento no vaya a suceder, claro que sí. Pero ese no era la esperanza de la iglesia. La esperanza de la iglesia era el retorno del Señor. Cuando se hablaba del retorno del Señor, del regreso de Jesús. Solamente que Pablo después lo va a ampliar y lo va a explicar qué cosas acontecerían en ese retorno del Mesías, cómo sería. Y una de las cosas que acontecerían cuando nuestro Señor Jesucristo regresaría por segunda vez a esta tierra, se produciría, hermanos, para reunirnos con Él, un arrebatamiento. ¿Okay? Después lo vamos a estar explicando qué es, cómo es, de dónde sacó Pablo toda esa información que no se habla en ninguna otra parte. Pero vamos a estar explicando todo eso. Pero la creencia, la fe, la esperanza de la iglesia desde sus inicios, desde el primer siglo, ellos no hablaban del arrebatamiento, hermano. Le decían, imagínense en el primer siglo, ¿no? Que se encontraban ahí los discípulos, y, hermano, tenemos que prepararnos porque ya viene el arrebatamiento. No, eso no era su esperanza. Su esperanza es, preparémonos porque el Señor viene, el Señor volverá. El Señor, por eso que incluso en la epístola a los Hebreos se dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque esa es la esperanza de la iglesia, la segunda venida del Señor. La venida gloriosa del Hijo de Dios, ya no como siervo sufriente, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Alabado y bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, pero ahora en estos, diríamos a partir del siglo XIX aproximadamente, se hizo muy popular hablar acerca de lo que era el arrebatamiento y hacerle énfasis en ese evento, porque es un evento que está metido dentro de algo más glorioso. Se dejó a un lado lo más glorioso y se hizo énfasis en ese detalle, que era un detalle de la segunda venida, es un detalle de la segunda venida del Señor. Mas no es el centro de todo, el centro de todo es la venida del Señor. Y eso acontecerá y traerá muchas cosas, no solamente para la iglesia, sino para la humanidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso que el saludo de despedida, cuando los hermanos de la iglesia se encontraban desde el primer siglo, sobre todo en la era apostólica, cuando se encontraban, se saludaban, Shalom Aleichem, ¿no? Paz a vosotros, o la paz sea contigo. Pero cuando se despedían diciendo Maranata, que es Cristo
viene. No se saludaban, no se decían, hermano, el arrebatamiento está pronto. No, sino decían, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Porque esa es la esperanza del creyente, que Jesús pronto volverá. Por eso que yo siempre le pongo hasta ahí esta imagen que usted lo puede estar viendo. Viva con esperanza, Jesús pronto volverá. No es viva con esperanza porque el arrebatamiento va a venir. No, Jesús pronto volverá. Ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser, hermanos, el ancla en la cual nuestra vida cristiana debe estar cimentada. La segunda venida del Señor. Esa debe ser nuestra esperanza. Esperar velando, como dicen las Escrituras, pero ¿qué cosa? A la segunda venida del Señor. Jesús pronto volverá. El que ha de venir vendrá y no tardará. Pero, como este argumento del arrebatamiento se ha hecho tan primordial dentro de la vida de las iglesias y los cristianos, si usted ve, por ejemplo, a predicadores como David Diamond, Antonio Bolaines y otros más, que solamente les gusta hablar de solamente escatología y por qué, bueno, no voy a entrar en materia de eso, decir por qué, pero cuando usted escucha a estos varones, por ejemplo, ellos siempre dicen el arrebatamiento, hermano, el arrebatamiento está pronto, hermanos, el arrebatamiento, porque ellos hacen una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. ¿Es eso verdad? ¿Es eso cierto? ¿De que la segunda venida tiene dos partes? O sea, ¿por qué? Porque la doctrina que hoy se maneja en la gran mayoría de iglesias es esta, en cuanto a la segunda venida del Señor. Que la segunda venida del Señor está dividida en dos partes. Una, dicen que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ok? Usan las palabras de Pablo, donde Pablo dice que el Señor vendría como ladrón en la noche, y que Jesús también habló que vendría como ladrón en la noche. Por eso nos habla de que estemos preparados. Entonces ellos dicen, esa venida es una venida secreta, porque es como un ladrón, viene secretamente, donde el Señor va a descender solamente a las nubes, y yo no sé cómo van a ser los aviones, porque si el Señor va a descender solamente hasta las nubes en ese episodio, yo no sé cómo harán los aviones y todo lo que es bueno. La cosa dice que el Señor va a descender a las nubes, donde no lo va a ver nadie, o sea, la humanidad no lo va a ver, va a ser algo secreto, escondido, va a descender solamente hasta las nubes del cielo, y ahí se produce este episodio, el arrebatamiento, donde los cristianos, primeramente los muertos en Cristo, son resucitados, ¿verdad?, con cuerpos gloriosos, y luego nosotros los que estamos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y saldremos volando al encuentro del Señor a las nubes. Por eso se llama el arrebatamiento, salir volando disparados hasta las nubes, para que de ahí el Señor nos lleve al cielo, a las moradas celestiales, donde estaremos 7 años celebrando las bodas del Cordero. Ahí en el cielo se realizará lo que Apocalipsis dice, las bodas del Cordero. Estaremos celebrando las bodas del Cordero por 7 años, mientras que aquí en la tierra, dicen hermanos eso, que aquí en la tierra, en esos 7 años, empezará la gran tribulación. 7 años de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación, donde los juicios de Dios se estarán derramando y aparecerá el anticristo y una serie de cosas pero nosotros estaremos en las mansiones celestiales gozándonos por 7 años, y luego de los 7 años volveremos nuevamente con el Señor para la segunda venida visible. Note, entonces se divide en dos. La primera, una venida secreta, y la segunda como una venida visible, donde todo ojo lo verá. Ahí el Señor ya no viene por su pueblo, sino que viene a establecer su reino milenial aquí en la tierra, a juzgar a las naciones, pero ya viene ya con sus redimidos, viene ya con su iglesia, viene con su novia, con su esposa, habiéndose casado ya en los lugares celestiales. Eso es lo que se enseña casi en la gran mayoría de congregaciones, hermanos. Pero la pregunta es, por eso le decía yo que no creamos todo lo que nosotros oímos. La pregunta es, aunque si esto se ha hecho muy difuso en todas las congregaciones y forma parte del cuerpo doctrinal de muchas congregaciones a nivel mundial cristianas, pero la pregunta es esta doctrina
¿verdad?, que la segunda venida de Cristo está dividida en dos partes, haciendo un total de 3 venidas, la primera hace 2000 años atrás, y la segunda, cuando la hora y el día y la hora dicen nadie lo sabe, vendrá como ladrón hasta las nubes del cielo para arrebatar a su iglesia, llevársela al cielo y regresar después de 7 años, donde estará ocurriendo la gran tribulación aquí en la tierra, para establecer su reino milenial sobre la tierra, donde todo ojo lo verá. ¿Es eso verdad? ¿Enseña eso verdaderamente las Escrituras, mis amados? Que Jesús vendrá en su segunda venida, vendrá por dos veces, en 2 formas distintas, en una secreta, oculta, como un ladrón, y después vendrá, después de 7 años, vendrá como en forma visible. ¿Será esto que la Escritura nos enseña verdaderamente? Y lo vamos a estar viendo poco a poco. Vamos primeramente a ver nuestro texto bíblico. ¿Okay? Vamos a nuestro texto, que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Entonces vamos a estar tocando este argumento, ¿okay?, acerca del arrebatamiento de la iglesia. Si usted ve aquí la imagen que yo le he puesto, hay una pareja, 2 chicas por lo menos, que están llorando ahí, y tienen en sus manos unos afiches, ¿verdad?, donde, si usted lo logra leer, dice: miles desaparecen. ¿Okay? Miles desaparecen. Y es esto lo que la gran mayoría cree, que cuando suceda el arrebatamiento, millones o miles de cristianos van a desaparecer alrededor del mundo entero, y el mundo entrará en un caos porque serán arrebatados o desaparecerán obreros, ingenieros, pilotos de avión, pilotos o los que manejan los trenes, los autobuses, las máquinas, porque como nadie sabe el día y la hora, entonces cuando este acontecimiento suceda, muchos estarán haciendo su vida cotidiana, los que son pilotos de avión y son cristianos manejando su avión, los que estén manejando sus máquinas, los que estén trabajando y haciendo algo, los va a agarrar ahí, desaparecerán. Y usted lo ha visto, no sé si usted lo ha visto en películas, solamente quedará su ropita ahí dobladita, ¿verdad? Y ellos salen volando como Superman hasta las nubes. Entonces producirá un caos donde aviones se caerán, habrán accidentes, porque muchas máquinas al no tener ya conductores porque fueron arrebatados, se estrellarán las máquinas y el mundo entrará en un caos y la gente no sabrá qué habrá sucedido, millones habrán desaparecido. Por eso que ahí está este afiche donde esta chica levanta, donde dice miles desaparecen. Y todo eso, les voy a decir, hermano, mire, todo eso, ¿saben qué está basado? Aunque usted no lo crea, está basado en películas, no en las Escrituras. Está basado en películas que se hicieron en los años 80 más o menos. En los años 80, donde había películas, era películas muy famosas que se hizo en los Estados Unidos y se viralizó en todo el mundo, donde era, por ejemplo, el arrebatamiento, los dejados atrás, el juicio, películas así de esta naturaleza, donde ahí se mostraba de que la gente desaparecía y quedaban el marido inconverso, se acordaba, encontraba la Biblia de su esposa y lloraba y pedía perdón a Dios, y muchos se convertían y aparecía el anticristo y era una serie de cosas ahí. ¿Okay? De manera que esta doctrina está fundamentada en base a estas películas. Y la gente cree, muchas congregaciones creen que esto será así. ¿Okay? Creen que esto será así. Nuevamente, aquí le quiero aclarar. Yo no estoy negando que va a haber un arrebatamiento, claro que sí. Pero lo vamos a estudiar cómo verdaderamente las Escrituras enseñan que acontecerá este suceso, que se dará este acontecimiento al cual el apóstol Pablo llama el arrebatamiento, y que después de ahí no se vuelve a nombrar en ninguna otra parte de la Escritura. Solamente aparece en la epístola a los tesalonicenses, y de ahí se ha hecho pues viral, como se diría hoy día, ¿verdad? Hoy todos hacen énfasis en el arrebatamiento y no en la segunda venida del Señor. Bueno, entonces vamos a leer nuestro texto. Ahora sí, vamos a leer nuestro texto, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 en adelante. La Reina Valera del 60
hasta el verso 15 por lo menos traduce de la siguiente manera. Tampoco, hermanos, queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Se acuerdan que hablamos cosas que la iglesia no debería ignorar? Una de las cosas que la iglesia no debería ignorar justamente también es acerca de la resurrección. ¿Ok? Pablo está llamado, o mejor dicho, es movido por el Espíritu a escribir esta carta a la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia de Tesalónica estaba pasando una serie de persecuciones, ¿okay? Y había muchos creyentes que estaban muriendo, muchos hermanos que estaban muriendo a causa de las persecuciones, y esto había causado una gran tristeza y también, ¿por qué no decirlo?, cierto desánimo en la iglesia de Tesalónica. De manera que Pablo, al ver la condición de la iglesia que está desalentada, desanimada, en cuanto a los cristianos que estaban muriendo, porque tenemos que entender, hermanos, mire, es importante entender el contexto de todo lo que leemos. ¿Okay? El contexto, en qué contexto se escribió todo eso. No leer por leer, sino cuál fue el contexto, qué es lo que sucedió que movió a Pablo, a Pedro, a Juan y a quien sea, a escribir lo que escribieron. ¿Qué los llevó, qué los impulsó a escribir sus cartas? Entonces, en la iglesia de Tesalónica estaba sucediendo esto, que muchos hermanos estaban totalmente entristecidos, algunos desanimados completamente ya. ¿Por qué? Porque la iglesia del principio, e incluso el mismo apóstol Pablo, creían que el Señor Jesús habría de venir en su segunda venida, habría de venir en el tiempo, o habría de regresar, vamos a ponerlo así para entenderlo correctamente, en el tiempo de ellos. Ellos creían, Pablo, usted lo va a ver, después lo vamos a analizar, como el resto de la iglesia del primer siglo, ellos creían y estaban convencidos de que Jesús, el Mesías, que había sido llevado al cielo, a los cuales los discípulos vieron cuando Él resucitó y fue llevado al cielo, y una nube lo ocultó de sus ojos, y estos varones, 2 ángeles, aparecieron al costado de ellos y le dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo, varones galileos? Pues este Jesús que fue llevado al cielo de entre vosotros, así también Él volverá de la misma manera que lo habéis visto ir. ¿Ok? Entonces ellos creían y estaban convencidos de que ellos verían la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían la esperanza y estaban totalmente convencidos hasta los huesos, hasta los tuétanos de sus huesos, que ellos verían la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Pero estaban muriendo muchos cristianos a causa de las persecuciones, algunos también por causa natural, y eso estaba causando tristeza, hermanos, en la vida de la iglesia de Tesalónica. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu, pero también para añadir e incentivar, hermano, y mover la fe de los creyentes, les va a hacer recordarles, les va a escribir acerca de la venida del Señor y sobre todo de una esperanza que es la resurrección. Entonces por eso empieza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, algo que nosotros no debemos ignorar, acerca de los que duermen. Y cuando habla de dormir, acá se está refiriendo a la muerte. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que mueren sin Cristo, los que viven sin Cristo, no tienen esperanza. Mas los creyentes tenemos la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La resurrección. ¿Pero cuándo se realizará esa resurrección? Y aquí es donde Pablo va a tratar de explicar cuándo es que se llevará a cabo aquello o esta esperanza que todo cristiano debe tener, que es la resurrección de los muertos. Por eso dice: porque si creemos que Jesús murió, pero resucitó, ¿creemos esto? ¿Lo creemos de todo corazón? Amén. Ellos también lo creían. Así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Cristo. ¿Okay? Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor. Eso quiere decir que lo que Pablo va a decir ahora es algo que el Señor dijo, viene de parte de Dios, que nosotros, dice, que vivimos. Mire cómo Pablo acá se refiere, por eso le decía, nosotros, no dice los que vivirán en aquel tiempo, o los que habrán quedado en aquel tiempo, como algo futuro, sino que Él lo ve como un tiempo que será en el tiempo de Él, porque esa es la esperanza, y así debe ser la esperanza de todo cristiano, de todo creyente. Esa debe ser tu esperanza, debe ser mi esperanza, la segunda venida de Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron. ¿Ok? A los que durmieron. Y vamos a continuar en la versión oro, el verso 16 y hasta el 18. Por cuanto el mismo Señor, a la orden del arcángel y al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán los primeros, o resucitarán primero, como dice la Reina Valera. Después nosotros, los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos sobre nubes al encuentro de Cristo en el aire, y así estaremos con el Señor eternamente. Consolaos, pues, los unos a los otros con estas verdades. Se da cuenta que al final, en el verso 18, nos explica cuál es el motivo por el cual Pablo les escribe esto. Para que la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, fueran consolados y se pudieran consolar unos a otros con esta esperanza. ¿Qué esperanza? Que ellos volverían a ver a sus muertos en la segunda venida de nuestro Señor. Todo creyente sabía que el Señor habría de regresar, pero tal vez se les habría olvidado o no tendrían claro cómo sería este episodio y qué sucedería con los muertos. Entonces Pablo aquí, por eso que les explica a la iglesia de Tesalónica, que el Señor mismo descendería del cielo. La Reina Valera dice con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Aquí la versión oro dice, es una versión antigua, dice, por cuanto el mismo Señor a la orden del arcángel y al sonido de la trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, hay un orden. Entonces, lo que vamos a encontrar en esta epístola y en estos versículos de lo que Pablo escribe a los tesalonicenses es el orden del acontecimiento de las cosas que sucederán cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez. Y lo primero que habrá de suceder cuando el Señor Jesús aparezca o descienda del cielo, ¿okay?, y entre, hermanos, tal vez a la atmósfera nuestra, es que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y eso tendría que ser el consuelo para los hermanos de Tesalónica que habían perdido a sus seres queridos, o que estaban perdiendo a sus seres queridos, o a hermanos de las iglesias que estaban muriendo a causa de las persecuciones. Entonces, eso debería llenarlos de gozo y debería llenar de gozo a todos nosotros, porque volveremos a ver a todos nuestros hermanos y seres queridos que han muerto en Cristo. Los volveremos a ver. ¿Por qué? Porque en la segunda venida del Señor, ellos van a resucitar primero. Nosotros no vamos a preceder a los que durmieron, sino que ellos serán resucitados primero. Y dice, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados con ellos sobre nubes al encuentro de Cristo en el aire. Y dice, y así estaremos eternamente o para siempre con el Señor. Amén. Ahora, vamos a entender un poco. Mire que aquí es el único pasaje donde aparece este asunto del arrebatamiento. Nada más, ahí. Y de ahí se ha hecho, pero esto es lo más importante de todo, ¿no? Hoy se habla mucho del arrebatamiento, y no se habla de la segunda venida. Claro que se sobreentiende, ¿verdad? Pero Pablo no habló del arrebatamiento. Él cuando hablaba y anunciaba el evangelio y enseñaba, él no hablaba no era el arrebatamiento, no era el centro de su mensaje, sino que era la segunda venida. Cuando hablaba de escatología, del fin de los tiempos y de la esperanza de todo creyente después de haber recibido a Cristo, era que su Señor habría de venir por segunda vez. Ese era el mensaje. Eso era lo que todos tenían que creer y tenían que esperar, la segunda venida del Señor. Por eso, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Revelación o Apocalipsis en el capítulo 1, verso 7, por eso que en el primer capítulo de este libro, que es un libro escatológico, en el verso 7 dice, he aquí, viene con las nubes. Otras versiones dicen, vienen las nubes, lo mismo. Y todo ojo lo verá, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Okay?
Entonces, si no te meto aquí, este es el clímax de todo. La segunda venida del Hijo del Hombre. La segunda venida del Hijo de Dios. Donde dice, vienen las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí yo no veo que se centra el arrebatamiento. Y nuevamente le digo, claro que va a suceder. Durante la segunda venida del Señor va a haber algo, la manera como vamos a ser llevados a su presencia es por medio de un arrebatamiento, pero no es eso el centro del mensaje de la segunda venida del Señor, sino es la segunda venida del Señor como tal. Entonces vienen las nubes y todo ojo lo verá, y aún los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí. Amén. Entonces, vamos a entender un poquito, ya que se hace tanto énfasis en este asunto del arrebatamiento, ¿ok? Vamos a estudiarlo. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuándo será? Porque acá hay otro detalle. ¿Cuándo será? Porque ya les dije que en la gran mayoría, dentro de la cristiandad, se parte o se ha partido la segunda venida del Señor en dos partes. Y yo le quiero decir con todo mi corazón, y si usted quiere creer, si quiere, le han enseñado y usted cree eso y quiere seguir creyendo, es usted, lo respeto. ¿Okay? Cada quien es libre, yo no puedo obligar nada a nadie. Mi único deseo y mi único trabajo es enseñarle la palabra. A mí también me enseñaron así, y a mí, hermanos, si yo le contara lo que a mí me enseñaron, un día le voy a contar las cosas que a mí me enseñaron en torno a la segunda venida del Señor, pero a mí también me enseñaron así, que el Señor vendría en una forma secreta, antes de la tribulación, y luego iríamos al cielo y después de 7 años volveríamos, pero aún ahí había ciertas divisiones que en la congregación donde yo estaba que hacían que quienes se van, hablando de la iglesia novia, hay una iglesia dentro de toda la cristiandad, hay un grupo selecto a la que la Biblia le llama la novia, y esa es la que se casa con el Cordero, los demás se quedan a la tribulación, y una serie de cosas, hermano, que otro día le cuento. Pero la Biblia, hermanos, enseña algo completamente distinto. Lo vamos a estudiar, por eso es importante estudiar las Escrituras. Por eso es importante escudriñar las Escrituras para saber si lo que estamos creyendo, lo que nos están enseñando es conforme a esta. Y mi único deseo solamente es exponerle las Sagradas Escrituras, abrirle un poco la Biblia y lo que la palabra del Señor verdaderamente enseña, sin conceptos preconcebidos, sin dogmas preconcebidos en la mente, sino tal y cual como la Biblia lo enseña. Así que vamos a entender un poquito qué significa en este caso la palabra arrebatamiento que aparece aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, donde dice seremos arrebatados. ¿Qué significa esa palabra? Vayamos a su significado. Arrebatados es la palabra griega arpazo, ¿okay? Es una palabra griega que significa arrebatar. Se traduce como apoderarse en Juan 6:15. Harpazo, arrebatar, llevarse por la fuerza. Se utiliza en los manuscritos bíblicos, ¿okay? Esta palabra. Y se dice, por ejemplo, del acto del Espíritu del Señor con respecto a Felipe. Entonces, hay un acontecimiento que aparece, vamos a analizar el primero, donde aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, no fue escrito en inglés, ni en español, ni en hebreo, aunque los que predicaban el Evangelio, como los apóstoles, todos ellos eran hebreos, ellos hablaban hebreo, arameo, y seguramente alguno de ellos hablaría un poquito de griego, porque era la lengua universal de aquellos tiempos, ¿okay? Pero como ahora el Evangelio, el mensaje del Evangelio ya no estaba destinado solamente a un grupo étnico, como era el pueblo de Israel, de la raza de los judíos, sino que ahora el Evangelio se había hecho un mensaje universal, era la buena noticia de parte de Dios para el mundo. Entonces ellos tenían que escribir ya sea, hermanos, sus cartas, los evangelios, en el idioma universal, que en este caso era el griego. ¿Ok? Entonces vamos a leer el capítulo 8,
del libro de los Hechos y vamos a leer el verso 39. ¿Ok? Vamos a leer desde 37 para tener un entendimiento más claro. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azot, pasando anunciaba el Evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos en el verso 39, vemos la palabra arpazo. Cuando dice que después que Felipe va a bautizar al eunuco de Etiopía, ¿okay? Este eunuco que vino a Jerusalén para adorar a Dios, él era tesorero de la reina Candace de Etiopía, y cuando él regresaba nuevamente a su nación, a su pueblo, él había comprado en Jerusalén un rollo del profeta Isaías. Y ustedes conocen la historia, él iba leyendo en su carro y no entendía lo que leía, pero el Señor mandó un ángel que levantara a Felipe. Y el ángel le dice a Felipe: ve a tal lugar, en un camino en el desierto, y acércate al carro de un varón que está leyendo, que va por el camino, dice, del desierto. Y Felipe obedece, va, y ahí se encuentra con este eunuco de Etiopía, con este etíope. Y a partir del texto que le estaba leyendo, que era el libro del profeta Isaías, en el capítulo 52-53, él le habla acerca del Evangelio de Cristo. De manera que el eunuco inmediatamente, cuando llegaron a un lugar donde había abundante agua, le dice: acá hay agua, ¿no? ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Y Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces mandó parar el carro y dice: y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Okay? Lo arrebató. Y el eunuco no lo vio más. ¿Qué es eso de arrebatarlo? ¿Y quién lo arrebató? Si usted ve aquí, hermanos, usted se va a dar cuenta de que aquí sucedió lo que el significado de esa palabra que hemos visto, arpazo, donde el Espíritu del Señor va a arrebatar, va a tomar por la fuerza, en este caso a Felipe, y lo va a trasladar a otro lugar, a otra región. Y dice: Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. O sea que el Espíritu, ¿qué Espíritu? La gran mayoría, como ve Espíritu ahí, piensa que es el Espíritu Santo, pero no, ¿ok? No. Nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que por el hecho que aparezca la palabra Espíritu no significa que sea el Espíritu Santo, ¿ok? Hay que entenderlo, por eso le digo, en su contexto. Porque ¿quién es el que despertó a Felipe del sueño y le dijo: ve a tal lugar donde yo te enviaré, y ahí hay un hombre que está viajando en un carro camino al desierto, y acércate a él? ¿Quién fue que le dijo todo eso? Un ángel. Un ángel. ¿Ok? Fue un ángel. ¿Y qué son los ángeles? Los ángeles, nos dice el epístola a los hebreos, como muchas otras partes, que los ángeles son espíritus ministradores, son espíritus. ¿Ok? De manera que después que Felipe bautiza al eunuco, ¿quién es el que arrebata a Felipe? El ángel, que es un espíritu de parte del Eterno. ¿Okay? Este ángel, que es un espíritu, lo arrebata, ¿okay? Lo va a tomar por la fuerza y lo va a trasladar, así como Elías fue llevado en un carro de fuego, trasladado al cielo. Bueno, se piensa que al cielo, ¿verdad? Un carro de fuego vinieron, pero ¿quiénes fueron? Ángeles que lo arrebataron. Ellos lo arrebataron. ¿Se acuerdan que estaba con Eliseo? Y apareció un carro de fuego en medio de un torbellino y arrebató a Elías. Es un arrebatamiento. ¿Okay? También sucedió con el profeta Ezequiel. Usted lo va a ver como, hermanos, ahí también igualito. Un espíritu, o sea, es un ángel que lo toma de las guedejas, dice, de los cabellos, y lo arrebata, hermanos, hasta Tel Aviv. Y ahí lo lleva a Jerusalén y le hace ver el templo y todas estas cosas. Entonces, aquí nosotros tendremos que entender correctamente que aquí es
un espíritu, en este caso es el ángel que se le había aparecido a Felipe y lo había despertado de su sueño, fue el ángel que lo arrebata. O sea, lo toma por la fuerza y lo transporta a otro lugar. Es increíble, esas cosas son, hermanos, experiencias que seguramente habrán sido gloriosas. Yo no sé si alguien habrá podido en estos tiempos tener esa experiencia donde el Señor por medio de un ángel lo arrebata a alguien y lo lleva, lo teletransporta, por así decirlo, a otro lugar. ¿Cómo será eso, hermano? No podemos entenderlo, comprenderlo, pero ahí está, sucedió. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora, dice, de Pablo, esta palabra, donde aparece la palabra harpazo, de Pablo al ser llevado al paraíso. Y vamos a leer entonces la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 2 y 4. Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, dice él, Dios lo sabe, fue arrebatado, nuevamente ahí la palabra arrebatado, hasta el tercer cielo. ¿Okay? Hasta el tercer cielo. Y el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Okay? Entonces, Pablo fue arrebatado. ¿Okay? ¿Por quién? Obviamente, él no lo sabe, si fue en el cuerpo, en el espíritu, pues él fue arrebatado. Nosotros, por ejemplo, si alguien de ustedes ha tenido la bendición de haber leído el libro de Enoch, y con esto usted tiene que entender perfectamente que hay libros que no pertenecen al canon bíblico, pero eso no significa que sean falsos. ¿Okay? Hay que tener bien en cuenta porque el libro de Enoch, por ejemplo, es un libro muy respetado, hermanos, por los mismos apóstoles y también por la iglesia primitiva y por muchas congregaciones hasta el segundo, tercer siglo, cuarto siglo aproximadamente. Ya después fue la iglesia católica cuando hicieron el canon de las Sagradas Escrituras, porque fue la iglesia católica, usted lo debe saber por historia eclesiástica. Ellos fueron los que eligieron cuáles eran los libros, fue la iglesia católica la que eligió qué libros iban a pertenecer y qué libros no iban a pertenecer. Hubieron libros que fueron dejados de lado, pero igual sucedió en el Antiguo Testamento. Ahí sí no fue la iglesia católica, sino que fueron pues los judíos, ¿verdad? Los rabinos que se juntaron y ellos decidieron qué libros formaban parte, porque antiguamente el libro de Enoch formaba parte del canon de las Sagradas Escrituras. Después lo sacaron, no porque sea falso, sino que lo sacaron porque, ¿cómo le explico, hermanos? No estaba hecho para que todos lo leyeran. Sobre todo porque hablaba mucho acerca del Mesías y del fin de los tiempos y acontecimientos proféticos que habrían de suceder. Pero si usted lee, por ejemplo, el libro de Judas, Judas menciona un pasaje del libro de Enoch. Pedro, casi todo lo que escribe Pedro mayormente, está citando pasajes del libro de Enoch. Y si usted lee escritos de la iglesia primitiva, por ejemplo, como escritos de Irineo y otros padres de la iglesia de los primeros siglos, ellos citan muchos pasajes del libro de Enoch, porque es un libro muy reconocido, muy amado, muy valorado por los cristianos y los judíos de los primeros siglos. Por ejemplo, ahí cuando usted lee el libro de Enoch, a Enoch lo van a arrebatar, lo van a llevar, ángeles lo van a llevar en su recorrido por los 7 cielos. ¿Okay? Porque hay 7 cielos, no 3, como que la mayoría piensa, son 7 cielos. En el tercer cielo, efectivamente, narra Enoch, se encuentra el paraíso, tal como lo testifica aquí el apóstol Pablo. Este no es el lugar de Dios, por si acaso. Dios no habita en el tercer cielo. Dios se encuentra en el séptimo cielo. ¿Okay? En el tercer cielo está el paraíso, o sea, el paraíso que usted lee en el libro de Génesis al inicio de la creación del mundo. Ese paraíso fue trasladado al tercer cielo. ¿Okay? Es el lugar de delicia. Ahí se encuentra el paraíso, ahí fue llevado. Entonces, por eso que Pablo explica bien claramente aquí, y el libro de Enoch lo dice, que en el tercer cielo se encuentra el paraíso. Dice Pablo, al ser llevado al paraíso, dice que él fue arrebatado. Si en cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabe, Dios lo sabe, él fue llevado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Pablo no nos cuenta qué vio ahí, no nos dice su experiencia de las cosas que oyó o que vio, porque dice que al hombre no le es permitido saber.
Por eso que cuando yo escucho de gente, hermanos, y usted preste mucha atención, por favor, se ha puesto de moda, yo siempre me río porque se ha puesto de moda, hay gente que hacen su tour al cielo y al infierno. Eso es falso, ¿ok? Es falso. Lo único que buscan es publicidad, protagonismo, fama, y todo eso les es cuestión de dinero y no es otra cosa, hermano, fantasía de la gente, ¿ok? Eso es falso. Que los que describen que se han ido al cielo y describen cómo era el Señor, todo eso es falso. Porque Pablo fue llevado al tercer cielo, ni siquiera al séptimo, al tercer cielo, al paraíso, y él dice que vio cosas que al hombre no le es permitido saber. Entonces, si a Pablo no se le permitió decir las cosas que vio y oyó en el tercer cielo, figúrese, hermano, que usted va a estar creyendo ahí a medio pelagato que dice que se fue al cielo y al infierno. ¿Okay? Tengamos mucho cuidado en ese sentido. Entonces, aquí vemos que aparece la palabra harpazo, donde Pablo fue arrebatado. Del arrebatamiento de los santos al retorno del Señor, que ya lo hemos leído en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Y del arrebatamiento del niño varón, ¿okay?, que se encuentra en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Ahí usted lo leemos, dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Okay? Y esto obviamente, cuando usted lo lee todo, estas señales que ve el apóstol Juan, que ve en el cielo, grandes señales, con una mujer, ¿okay?, una mujer vestida de sol. Fue una gran señal que vio una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con los dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y luego también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto es obviamente se está refiriendo a la mujer, representa, hermanos, al pueblo de Israel, al Israel de Dios, de quien procede el Mesías. Pablo lo explica en su epístola a los Romanos. Y aquí es el dragón, que es una figura del diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, se para frente a la mujer con la intención de devorar a su hijo tan pronto este naciese. Y usted sabe que todo lo que hizo el diablo por medio de Herodes, de exterminar a los niños hasta menores de 2 años, recuerda usted todo ese episodio, quiso matar a nuestro Señor. Pero al final, aún cuando lo crucificaron, la gente, el diablo y las potestades de las tinieblas creyeron que habían derrotado al Señor, pero dice que el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Y efectivamente, él fue llevado a los cielos, ¿okay?, ante la presencia del Dios Todopoderoso, del Padre Eterno. Y ahí se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y también en Mateo 11:12, donde hablan de que el reino de los cielos sufre violencia y son los valientes quienes lo arrebatan. Entonces, por hoy día vamos a concluir hasta aquí, porque es un estudio muy largo, se lo digo ya desde ya, es un estudio muy largo, hay muchas cosas y muchos puntos que tenemos que tratar, así que vamos a ver solamente como conclusión. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento hasta aquí? Es el acto por medio del cual Dios tomará a los que creyeron en Cristo y les concederá la inmortalidad y un reino eterno juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? Es el medio por el cual Dios va a tomar, es tomar por la fuerza, ¿verdad?, a los que creyeron en Cristo y les concederá la inmortalidad y un reino eterno juntamente con Cristo Jesús. Vamos a quedarnos en esta tarde hasta este punto, ¿ok? Vamos a quedarnos aquí para luego, después, la próxima semana, vamos a estar analizando otros puntos, porque como les dije, es un estudio bastante largo. Amén, mis amados, que Dios me los bendiga grandemente y hasta la próxima.